Y vamos a hacer un falso inicio de esta nueva temporada para explicar qué hacemos ahora así, con este nuevo nombre, que la gente va a decir, bueno, pero ustedes le cambian más nombre al podcast que capítulos hacen. Es el tercer nombre en 2 años. Es que Dementes era muy bueno, pero Dementes lo tenía otro podcast que eran los mexicanos. Y además lo están haciendo muy bien, Cada crecieron vez mejor. muchísimo, nosotros no sabíamos, ya eso lo explicamos en su momento, y después nos fuimos a Chácharas Efímeras, que también era un buen nombre, pero lanzamos un proyecto en TikTok. Ese proyecto en TikTok ha crecido muchísimo, ya tenemos más de 100,000 seguidores, que se llama Vacílame Esto. ¿Cómo se llama? Vacílate, no vacílame. Exacto, se llama Vacílate Esto. Y ese proyecto lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer un ecosistema alrededor de esto. Y la idea, que era mucho lo que pasaba en Chácharas Efímeras, era que debatíamos ideas, pero en un formato muy rápido que no llega ni un minuto, que no tiene profundidad en la conversación. Sí, yo creo que el experimento que hicimos en TikTok nos ayudó como yo particularmente, con Chácharas Efímeras, a mí el nombre me encantaba, pero como que el formato nunca... Cuadramos. Sí, como que no cuadra el formato. Pero esto que estamos probando en TikTok nos dio luz a tener un formato mucho más flexible, mucho más rápido, mucho más ameno, sobre todo en cómo abordamos los temas. Al final la gente que nos conoce sabe que a nosotros nos gusta debatir. Sí. O sea, y normalmente no tan estructurado, sí, sino en función de lo que vamos viendo durante la semana, lo traemos sobre la mesa y hablamos y hablamos y hablamos. Y por eso que estamos haciendo en TikTok, en este nuevo formato, es como, yo lo veo como una versión ampliada. Lo que hacemos en TikTok dura menos de 1 minuto. Cada episodio dura menos de 1 minuto. Sí. Y va de temas aleatorios que se concentran mucho en cosas como tecnología, gastronomía, algo de deportes, algo de cultura pop, algo del cine. A lo mejor aquí estamos un poco más cerrados, pero un poco de la estructura que vamos a hacer acá refresca ciertas cosas allí, pero con más profundidad. O sea, que aquí pudiéramos decir que este es el primer episodio de la nueva temporada de Vacílate Esto podcast. Que es diferente a Vacílate Esto en TikTok, pero parecido e igual. Es así, pero parecido igual y al final no es lo mismo. Ya ustedes nos dirán si esto tiene sentido o no tiene sentido, pero sí le queremos decir que esto tiene un formato estructurado donde vamos a estar en 3 secciones, y lo que sí hicimos fue un twist de las cosas que nos interesamos de aquel Dementes, que estábamos hablando de podcast, de web shows, de marcas, a las cosas que nos están interesando hoy día, que ya es un poco diferente. Nos sigue interesando el web show, nos sigue interesando los podcasts, nos sigue interesando el marketing y las marcas, y vamos a hablar de eso, pero le vamos a introducir blockchain, le vamos a introducir metaverso, le vamos a introducir NFT a la conversación. Entonces yo creo que después de ese preámbulo, John, vamos a presentar la primera sección para que la gente vaya entendiendo en este primer episodio cómo lo vamos a seccionar, que tiene que ver con noticias que nos vacilamos. Y estas noticias van desde las cosas de marketing a cualquier otra cosa. Entonces vamos a llamar, esto que acaba de pasar fue el falso inicio. Vamos a empezar de una vez, otra vez. Vamos, vamos. Bienvenidos a Vacílate Esto podcast. ¿No es así? Bienvenidos a Vacílate Esto podcast. Juan, la primera noticia que te traigo, Vacílate Esto. YouTube está dejando de ser relevante para los creadores y se están moviendo al streaming. Y a mí me llama mucho la atención. El streaming, cuando te digo el streaming en Twitch. Sobre todo está pasando en países como Estados Unidos y en España. Y a mí me llama mucho la atención porque tú puedes hacer streaming en YouTube, pero no se está convirtiendo de una manera tan eficiente como en Twitch. A ver, yo creo que ahí voy a hablar desde el punto de vista de consumidor. Si quiero conectar con la noticia de que hay una migración importante de talentos de plataformas como YouTube a plataformas como Twitch, yo como consumidor en el último año pudiera decir que estoy viendo más personas streamear que inclusive consumir contenidos en YouTube. Y desde el punto de vista del consumidor, porque yo creo que vale la pena abordarlo bien desde los 2 puntos. Desde el punto de vista del consumidor, porque disfruta más algo hoy en día, o puedes disfrutar algo de una manera muy diferente, algo que está en streaming o algo que está en YouTube, no en formato streaming. Es una manera de analizarlo desde el punto de vista del consumidor. Y la otra es por qué el creador de contenido decide hacer ese cambio de una plataforma, como que tengo 7 años creando contenido en YouTube, pero ahora me quiero ir a hacerlo todo en streaming. Yo como consumidor disfruto más la experiencia en vivo.
O sea, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar un poquito, que decíamos ese cambio que hay del storytelling al story doing. O sea, donde tú me estás diciendo... Ahí hay una transformación. Necesito menos trabajo, menos postproceso, menos... Y ahí yo creo que cuando YouTube llegó a su mejor momento, una de las cosas que se conversaban era la diferencia de un programa en YouTube a un programa de televisión. Y obviamente mucho lo que te decía es que habían códigos narrativos muy diferentes. Lo mismo me pasa hoy en día con ver algo en YouTube y ver algo en stream. Porque en stream nuevamente hay otros códigos. Hay unos silencios que son permitidos. Hay una cantidad de momentos en blanco donde no pasa nada. Y Juan, la interacción. Y ahí eso iba a eso. La interacción. La participación de la comunidad. Es muy poderoso. Sí. Y esa participación en la comunidad que es romántica, porque, bueno, estás escuchando lo que dice la gente, el que le guste o no, también es económica. Sí. Porque lo que te permite la participación en la comunidad también tiene que ver cómo yo te incentivo, económicamente hablando, en la construcción de tus contenidos. Y eso pasa mucho en Twitch, por ejemplo. Sí, pero es una transformación profunda. Porque cuando yo te pudiera decir, pero en YouTube hay una comunidad. Hay una comunidad que interactúa. Y hay un super chat donde yo te puedo dar dinero también. Pero mira esto, en formato en YouTube. Sí. Como lo conocemos desde hace muchos años. Hay una comunidad que interactúa, pero la interacción venía en formato de comentarios, likes, dislikes. La interacción de la comunidad en una plataforma, por ejemplo, como Twitch, es en tiempo real. O sea, yo siento que además conecto en vivo con lo que está haciendo la persona y mi participación puede tener un impacto inmediato en lo que se está transmitiendo que luego queda grabado. Mi participación, que luego, a diferencia de YouTube, un comentario mío es post lo que sucedió. Y esas pequeñas cosas tienen cambios brutales. Te voy a dar unos daticos. Aaron Play, El Rubius, Jordi Will, Vegeta 777 y Will Rex se movieron, son casi todos españoles, se movieron desde YouTube a Twitch. Estamos hablando de comunidades, las sumas todas de millones de personas. Muy poderosas. Y además, sus argumentos básicamente tienen que ver que es mucho más sencilla la monetización y la atencionalidad se la están dedicando más a Twitch. Pero eso también lo estamos viendo en los medios. Vemos, por ejemplo, plataformas, sobre todo en España, de medios que están haciendo transmisiones en Twitch que amplifican la audiencia. El caso Chiringuito, el programa de televisión. Sí, absurdo. Que es un programa de televisión tal cual. En el programa de televisión hay un debate, pero en Twitch están haciendo transmisión de partidos sin señal, sin la señal oficial. Y ahí encontraron una audiencia gigante, 30.000, 40.000, 50.000 personas que están viendo ahí. Entonces, no solamente los creadores, sino inclusive medios se están moviendo a Twitch. Y hay un factor importante que es la monetización, es mucho más sencilla. Clave. Y ahí hay un driver, Juan, que es que ya Twitch hoy tiene el 70% del share del streaming. 70% del share del streaming. Entonces, si tú quieres contar una historia, hazlo en YouTube, pero si quieres vivir la historia, hazlo en Twitch. Ok. Hablar de este tipo de fenómenos, de transformaciones que están sucediendo en el mundo tecnológico y ves cómo creadores pasan de una plataforma tan importante como YouTube a una plataforma que viene emergiendo y ganando mucha fuerza como Twitch, me da pie a hablarte de esta segunda noticia. Dame. Y es que un proyecto de NFTs, hemos hablado mucho de NFTs en nuestras redes, en otros canales, pero creo yo que es uno de los proyectos aquí más mismo, Juan, importantes. hicimos un programa dedicado a NFT que lo vamos a poner acá para que lo vean, que le dedicamos a hablar de NFT desde cero hasta la J. En ese momento nos llamamos Cháchara Efímera. Segunda vez que le cambiamos el nombre. Exacto. Yo creo que es un proyecto que lo traigo a colación y la noticia es que el Monster Comedy Club, que es el primer club de comedia basado en tecnología NFT, logró ya en menos de 2 semanas el 30% de la venta de sus tokens. Y eso es absurdo para un proyecto no solamente de comedia, sino de NFTs en Latinoamérica. Voy a explicarle un pelín porque es relevante. Sí. En su camino, en su mapa de ruta, en su roadmap, llegar al 25% era como un punto importante y lo veían en un tiempo previsto que se anticipó muchísimo, y llegar al 30% ya le da una mejor posición de la expectativa de lo que va a ser el proyecto. Pero ya hay una transformación en el Monster Comedy Club que está pasando en muchos proyectos NFT, que no es entender el NFT como una expresión artística o una pieza artística o una pieza como tal o un elemento como tal, sino entender el NFT como una membresía. Y eso fue una de las cosas que nos mostró, por ejemplo, Gary Vee en su momento, y que Monster Club y ya muchos proyectos como Daddies, o sea, muchos proyectos ya son una visión de membresía. Y ahí hay una transformación, pero un reto también. Sí, que yo creo que ahí hay una evolución, John. En estos días he escuchado una discusión que me encantó muchísimo a mí, porque decía que la web que la conocemos, como la web 2, en la que estamos viviendo hoy en día, está toda construida
alrededor de los anunciantes. La mayoría de los proyectos está centralizada en anunciantes. Google, todo está anunciando. Sí, lo hablábamos ahorita en el caso de YouTube, en el mismo caso de Twitch. Estos proyectos viven de que tú tengas una audiencia realmente grande, una masa de una audiencia, además que la retengas todo el tiempo y constantemente se están conectando a tu plataforma. Eso te da a ti un visionado, una cantidad de personas, ojos, muchos ojos que están sobre esa plataforma al mismo tiempo, y que luego tú esas visualizaciones las puedas monetizar vendiéndole a anunciantes. Toda la web que conocemos hoy en día está construida alrededor de ese modelo. Proyectos de NFTs, de membresía, como la estamos conociendo en este caso como el Monster Comedy Club, lo que están es construyendo la nueva web. Y esa nueva web ahora es mucho más democrática, es menos centralizada. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo puede ganar. Aquí gana el dueño del proyecto, pero la comunidad que se involucra también gana. Yo creo que eso es importante destacarlo, porque cuando tú dices el 30% de las tokens, o para hablar en un lenguaje común o más conocido, el 30% de las acciones de este club se vendieron. ¿Qué significa esto? Esto significa que ahora yo, como accionista, o en el mundo de NFTs que se le conoce como holders, es decir, que yo tengo un token, una acción de este club, esta acción a mí me da acceso a una cantidad de beneficios, en este caso asociados al mundo de la comedia. Pero además ese token, si todas estas acciones que ellos hacen y estas promesas que tú acabas de comentar en el roadmap se cumplen, hay una probabilidad de que esa acción se revalorice. ¿Qué tanto está descentralizado, Juan? Porque sí, la promesa de descentralización tiene sentido y la valorización, es decir, si esas personas que ya compraron el 30% de los tokens empiezan a hablar del proyecto, empiezan a construir sobre el proyecto, cada uno por individual, hay una descentralización porque es una masa o una comunidad construyendo como una sentencia social de que eso tiene un valor y es importante. Sí. Pero al final, que se hagan los shows, que son parte de la promesa del token, que se haga el podcast, que se haga el stand-up comedy, que se haga la presentación en un país en otro, depende de un grupo de personas, no está descentralizado. Sí, pero ha pasado, hay casos como por ejemplo el que es muy famoso, el de los Bored Apes Yacht Club. Sí. Eso es un club también con la misma premisa. Tú comprabas un token y ese token tenía beneficios tanto físicos como intangibles. Pero en ese caso, la comunidad que estaba metida, o sea, la misma comunidad, dio a conocer o revalorizó el arte del token. Y allí está la clave. Probablemente es decir, uno piensa en el proyecto y piensa en el acceso al stand-up o en el acceso al podcast, pero a lo mejor el proyecto explota porque el arte o el token, la pieza, se hizo famoso y se revaloriza. Sí. Entonces yo lo veo mucho, es como que la descentralización sí se cumple porque la manera de monetizar o de revalorizar no depende exclusivamente del creador. Hoy en día, Facebook, Google, en verdad, ellos hacen las decisiones financieras, las toman ellos. No tiene ningún impacto en lo que haga la comunidad. O sea, lo que puede pasar es que todo el mundo los abandone y ellos pierden todo. Sí. Pero aquí, como se mueva la comunidad y los creadores en conjunto, son los que van a hacer que realmente esto sea un proyecto con sentido o no. Y hay muchos movimientos que han demostrado esa valorización. Por ejemplo, lo que pasó con la tienda de videos que subió sus acciones sin argumento porque simplemente un grupo en Reddit. Exactamente. Eso es comunidad una comunidad construyó la percepción de valor. Y eso puede pasar con los tokens del Comedy Club. Pero de pronto, lo valioso es una organización latinoamericana que a través de la comedia ofrece una membresía que tiene beneficios y además tiene la oportunidad de tener unas piezas, y esto está haciendo que culturalmente muchísima gente conozca de NFT, muchísima gente conozca del blockchain y de los valores. Ahora bien, me encanta que mucha gente se esté acercando a esto por la promesa valor de la membresía y no por el trading de voy a comprar esto para ver si me hago rico, que es tal vez una aproximación muy ingenua al mundo de los NFT. Creo que realmente ha existido una construcción de comunidad. O sea, yo quiero ser parte de esta comunidad precisamente no solamente por una inversión, sino porque creo en la visión a mediano y a largo plazo que ellos quieren aportar. Ellos tienen la premisa de cambiar y transformar el mundo a través del humor. Y de hecho, no solamente la membresía es el club, los shows, los podcasts, los stand-ups, sino hay un charity, ¿cómo se llama? Una caridad. Hay un club, una promesa que ellos tienen el beneficio de apoyar a comediantes, ir a hospitales. O sea, yo creo que como comunidad está muy bien estructurado y que ya casi 3.000, 2.000, creo que cerca de los 3.000 acciones o tokens se hayan vendido, habla muy bien de la adaptabilidad de un concepto como esto en Latinoamérica.
Yo soy el 976, 970 y algo. 1897. Vamos, llévatelo. Mira, hay otro punto que me gustaría hablar que está conectado con esto, Juan. Vacílate esto. Tú sabes que el metaverso trajo la posibilidad de que los NFT tuvieran como una capa superior. Sí. Hace 8 meses, cuando estábamos hablando de NFT, hablamos del NFT en el arte, en el mundo del arte, el mundo del arte, el mundo del arte. Pero el metaverso que te trae o sea, hay una frase que me encanta, que la hemos dicho varias veces, que tiene que ver con que el lanzamiento del metaverso hace que el mundo gire sobre un eje distinto. Y es esa idea de tener un mundo diferente, llámese Decentraland, Sandbox, Meta, lo que tú quieras, hace de que tú necesites desarrollos, tecnología, profesiones, pero todo lo que vas a vivir en el metaverso es una imagen. Y toda esa imagen está estratificada por diferentes cosas. Es decir, si tú entras en el metaverso, si nosotros estuviéramos en el metaverso, que ojo que tenemos que hacerlo así, tenemos que hacer un capítulo de esto dentro del metaverso. Y vamos a ver acá, por ejemplo, un árbol, ese árbol es una imagen, es un archivo. Y entonces al ser una imagen es un NFT. Sí. Por lo cual el metaverso impulsa el mundo del NFT. Totalmente. Yo creo que los NFTs van a ser la clave fundamental, además, en la economía de los metaversos. Porque, a ver, yo creo que el metaverso en general, no los diferentes metaversos que existen, el metaverso en general, que para mí va a ser la sumatoria y la conexión de todos los diferentes metaversos, va a sustituir el Internet como lo conocemos Sin hoy duda. en día. Entonces, una de las grandes pilares del metaverso es la economía, o sea, todo lo que va a funcionar dentro, y los NFTs son fundamentales en ese aspecto. Vamos a explicar un poquito de eso, Juan, perdón que interrumpa, pero primer Internet, unas páginas decían Sí. cosas y yo veía. Sí. Segundo Internet, en la Social. época de las redes sociales. Social. O sea, decía, yo digo cosas, tú dices cosas, todo el mundo dice cosas, todo el mundo construye. El tercer Internet, yo estoy dentro de eso. Experiencial 100%. Inmersivo totalmente. Inmersivo totalmente. Esos son como los 3 bloques de entrar a Internet. En esta tercera etapa sucede algo muy, muy interesante, y es que es como la réplica de la vida misma. Es decir, es tan experiencial que va a hacer que mucha gente, creo yo, esto puedo estar muy equivocado, que mucha gente en un futuro va a pasar mucho más tiempo en el metaverso que en la vida misma. Y Claro, aquí, ya pasa. O sea, por ejemplo, yo tengo un día... exactamente, ya hoy en día pasa. Yo ¿Cuánto tengo- tiempo conectas tú en el celular? Y en Zoom. Ujú. Y entonces yo voy a estar en una reunión virtual, como estoy hoy en día en Zoom, en un contexto distinto en el metaverso. Y eso nos lleva, John, a hablar de las cosas que hoy en día están sucediendo dentro del metaverso. Porque hay un dato interesantísimo, y esto es algo que está explotando en los últimos meses, pero en los últimos 30 días, para darle más contexto a esta conversación, en los últimos 30 días se han invertido más de 250 millones de dólares en tierras virtuales. Dame. Es decir, compañías, personas están comprando terrenos virtuales. Estamos hablando de 250 millones de dólares invertidos en 30 días. De gente comprando terrenos para construir, llámese lo que tú quieras. Claro. Si yo hoy soy dueño, pongamos un metaverso cualquiera, de Decentraland, que es uno de los más grandes, uno de los más famosos, yo compro mi parcelita de 4 píxeles, y en esa parcelita yo voy a poder levantar, llámale, ponle un nombre, un cine, o voy a poder levantar un museo, Una tienda, una tienda, mi propia casa, una sala de reuniones, un Una- cybercafé. una pared en blanco, que es un proyecto real que existe. Alguien compró 2 cuadras y es una pared en blanco. Está invitando a artistas A virtuales intervenirlas. a que la intervengan, y luego esos artes los extraen y los exponen en museos virtuales. Y son NFT. Y son todo es NFT, desde la pared, desde la parcela, desde el arte, desde el artista. Y hay otra cosa, Juan. Si esa calle, de pronto, al lado construyen algo espectacular que revienta la liga, y al otro lado construyen algo espectacular que revienta la liga, esa calle se vuelve la quinta avenida Claro. del metaverso, y usted solamente sin construir nada, solamente por el bien raíz del metaverso, usted ya construyó una posición. A veces yo inclusive nos escucho hablando nosotros, digo, esto pareciera soñar a años luz, pero eso está pasando hoy en día. O sea, literalmente la gente hoy está desesperada por comprar parcelas, porque ya hoy en día cuando tú entras en los metaversos, tú empiezas a ver cuáles son los lugares más transitados, las calles más transitadas, los terrenos más transitados, y eso nuevamente volvemos al principio básico. Si yo tengo una calle hoy aquí en Caracas, por la cual yo sé que pasan 2 millones de personas al día, yo coloco una valla y esa valla tiene un valor. O un pasticho. O yo coloco un pasticho y ese pasticho está muy revalorizado porque mucha gente pasando por ahí. Eso está pasando ya hoy en día. La gente está desesperada y por eso ves estos... Pero 250 millones es burda pensando en tierras virtuales. Es muchísimo... Pero llevado al contexto. esto es muy poquito para lo que va a ser. Punta del iceberg, punta del iceberg. De hecho, lo que se dice es que estos aumentos de inversiones se están viendo tan dramáticos porque todavía todos los precios están
infravalorado. Lo que se cree es que si tú compras una parcela hoy en $1,000, esa parcela puede llegar a costar dentro de 5 o 10 años 20, 30 veces su valor. Entonces hay un tema de inversiones, pero hay un tema también de entendimiento de que la gente va a pasar por aquí, la gente va a pasar su vida en este momento, en estas plataformas, perdón. Entonces, nuevamente, es una réplica de la vida como la conocemos. Y esto ya tiene impacto en la economía global, Juan. Es decir, ya los players importantes están, o sea, porque me llega a pensar, o sea, hemos escuchado noticias desde que Adidas está haciendo sus tiendas, las principales marcas están haciendo sus tiendas, pero ya tiene realmente una relevancia en decir, aquí hay grandes players que están totalmente siendo impactados con la economía mundial. Yo creo que ya tú ves grandes movidas, o sea, por ejemplo, pasa que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero tú sí ves marcas como Coca-Cola, tú sí ves marcas como IBM, tú sí ves, inclusive las grandes Facebook, Google, ya tienen todos sus headquarters, ya todo el mundo compró sus tierras para armar sus propios headquarters, así como en la vida misma, como tenerlos en la tierra virtual. Yo creo que la gente que conoce más a profundidad eso, está teniendo la visión de decir, así como yo existo en la vida física, voy a tener que existir en la vida virtual. Y para la gente que nos está escuchando, probablemente, inclusive para nosotros, esto es algo como distante, pero por ejemplo para la gente que ya juega Roblox, por ejemplo, o la gente que juega... Bueno, ahí en Roblox Nike lanzó hace 2 semanas su primera tienda. Y el CEO de Roblox es tal vez una de las primeras personas que entró en la lista... Sí, de Bloomberg. De Bloomberg. Bloomberg todos los años, bueno, tiene 5 años haciéndolo, selecciona a las personas más influyentes en el mundo de los negocios, tecnología, y por primera vez sale alguien relacionado al metaverso, que es el cofundador de Roblox, que es uno de los metaversos que más relevancia tiene, en el cual Nike inclusive lanzó su primera tienda hace par de semanas. ¿Sabes qué pasa? Que los proyectos de metaverso tienen como diferentes retos. Y los proyectos que ya tienen usuarios, ya tienen un camino andado. Sí. Es decir, Fortnite ya tiene un camino andado, Roblox tiene un camino muy andado, que Decentraland o Sandbox, que tienen que construir comunidad. Sí. Por eso la gran oportunidad que tiene Meta, que tiene billones de usuarios a nivel global y que probablemente pueda mover esos billones de usuarios a su metaverso. Sí. Porque, por ejemplo, ¿cómo decide Nike construir su tierra en Roblox o Decentraland? Porque hoy día todavía no sabemos cómo van a estar interconectados. Esa es la gran pregunta. A mí me encantaría comprarme esta chaqueta en el metaverso de Roblox y poderlo utilizar en Decentraland. Y esa es la clave. Yo creo que la clave y creo que todavía estamos a unos cuantos años de esto, es vivir realmente la promesa de la descentralización. Porque tú lo acabas de decir, tú tienes esa chaqueta tú te la pones hoy en esta oficina, pero te la puedes llevar mañana para la playa, pero luego la semana que viene para una fiesta, para algo privado, te la puedes poner en tu propia casa. Y esa es la clave. Es como los NFTs, o como todo lo que yo adquiero en el mundo virtual. Si yo hoy estoy en Fortnite, luego mañana me voy a Decentraland y lo puedo utilizar, y luego me voy a Roblox y lo puedo utilizar, o me lo llevo a la promesa de Meta. Es decir, esto es mío, y en la vida virtual yo voy a necesitar tener protocolos diferentes para intercambiarlo. No pareciera ser tan difícil, porque o todos estos van a estar en Sandbox, o van a estar en Ethereum, o van a estar, o sea, sus bases probablemente van a estar en plataformas tecnológicas que se pueden intercomunicar. Ahora, si no fueron capaces de ponerse de acuerdo en el enchufe para cargar el celular Samsung o sea, tienen intereses Pero distintos. Es que si Facebook, por ejemplo, decide que toda su plataforma va a estar montada en bla bla y es algo de un protocolo totalmente diferente, se tranca la cochina. Y ahí se me hace relevante hablar justamente de lo que está pasando con las marcas en el mundo del metaverso. Hemos escuchado de Adidas, que lanzó el proyecto de la ropa, que hay un vacilate de esto que hicimos sobre eso, sobre la idea de tener la misma ropa en la vida real y tenerla en el metaverso. Está el proyecto de Nike comprando territorios, pero ya vemos que hay muchas, y esto es donde tal vez deberíamos profundizar un poco en esta sección que llamamos cháchara, que es donde hablamos un poco más profundo de diferentes temas, cómo las marcas están participando en el metaverso, o cómo vemos que van a participar y las oportunidades que tenemos. Sí, yo creo que la primera reflexión es el por qué lo están haciendo. Porque hay muchísimas marcas que están entrando ya en el metaverso y que han tomado la decisión de dar sus primeros pasos. Y yo creo que una de las cosas, yo creo que la mejor manera que a mí me gusta explicar esto es
cuando tú hablas de la vida, o sea, tú te pones esta chaqueta, tú te pones esa gorra, tú te pones estos lentes, o eso sucede en general, porque tú tienes una necesidad de expresarte. Es discursivo, totalmente. Es un lenguaje de expresión. O sea, la ropa por sí, que es una de las, yo creo que dentro de los metaversos va a ser una de las principales banderas, que es todo lo que tiene que ver para vestir tu avatar. Porque cuando pensamos en metaversos, esto es realmente tú, John da Silva, teniendo un avatar dentro de este mundo, y ese avatar se va a mover en una comunidad y tú te vas a relacionar con una comunidad. Y así como en tu vida tú tienes la necesidad de expresarte y de socializar, lo mismo va a suceder en el metaverso. Tú quieres diferenciarte del resto y esto las marcas lo están entendiendo muy bien. O sea, las marcas saben, ok, aquí es donde la gente nuevamente va a tener la necesidad de diferenciarse, comunicarse, relacionarse, crear comunidad, y las marcas siempre han jugado un rol fundamental en esto. Entonces, tú hoy en día ves, por ejemplo, Balenciaga. Una marca como Balenciaga, que bueno, podríamos pasar horas hablando de cómo a niveles de marketing lo que ha hecho esta marca. Pero ya hoy en día, Balenciaga vende dentro de Fortnite máscaras de marca Balenciaga en $8. Que normalmente una máscara cuesta 0.20, 0.20, 0.50, $1. Aquí vale $8. Y se han vendido miles de marcas. ¿Por qué? Bueno, por miles de máscaras, perdón. Porque yo, si estoy en Fortnite y soy una persona reconocida y yo tengo mi comunidad con la cual me conecto, nos encontramos, mira cómo yo me diferencio inmediatamente de ti. Claro, y es la misma razón por la cual en la vida normal, 2D, usamos una marca o X. O sea, porque de alguna forma es una manera de mostrarte mi punto de vista sobre la vida y mi personalidad. Que no pensemos que esto es ingenuo, porque los grandes segmentadores de la vida tienen que ver con la música que escuchas, la ropa que usas, los deportes que te gustan, en lo que crees y en lo que no. Es decir, son realmente cosas que nosotros decidimos de manera consciente o menos inconsciente, pero que ayudan a definir quiénes somos y cuál es nuestra posición ante la vida. Y eso ya lo estamos viendo en el metaverso. Y lo estamos viviendo, John, a una velocidad. O sea, yo creo que el proceso social y la adaptación está sucediendo más rápido de lo que creemos. O sea, mira este caso que me llamó muchísimo la atención. Gucci también es una marca que ha invertido en el metaverso y que anunció además que próximamente va a tener sus primeras tiendas. No han dicho en cuál metaverso, pero ya anunciaron sus tiendas. Vendieron uno de sus modelos más famosos. Lo vendieron en el metaverso, lo vendieron por $4,000. Pero ese no es el dato importante. El dato importante es que ese bolso cuesta menos en la vida física. Es decir, $1,000 más caro. Alguien pagó $1,000 más de lo que cuesta ese bolso en el metaverso que en la vida física. Es decir, el valor que este bolso tiene para mí, para yo mostrarlo en mi comunidad virtual, yo decido que vale más de lo que vale en la vida misma. Ese tipo de ejemplos te ayudan a visualizar lo que va a pasar dentro de unos años. Claro, y entenderlo es raro, porque es un poco como la idea de que cuando tú compras una pieza en NFT, por ejemplo, vamos a suponer que compras un arte por colección, las primeras preguntas que escuchábamos de la gente cuando lanzamos el proyecto de Edo, nos decían, ¿y dónde yo puedo mostrar ese cuadro si lo compro en NFT? Es decir, todavía no está muy claro. Esa persona que compró ese bolso, ¿dónde lo va a mostrar? Porque la mayoría de su network no va a estar en el metaverso hoy día, ¿no? En estos días vi una conversación en el podcast de Joe Rogan. No recuerdo el nombre del invitado, pero era un experto en podcast más importante del mundo. Nuevamente. Y nuevamente para este año. El podcast más escuchado. El más escuchado en Spotify según las últimas informaciones del Rapid 2021. No me deja de sorprender que esto es un podcast que dura 2-3 horas cada episodio. Bueno, pero que te va a sorprender si entre grado de Florentino duró 3 horas y todo eso no tiene 700 Valga la cuña, compadre. Pero en estos días, viendo un fragmento de una entrevista de Joe Rogan invitó a su programa a alguien experto en NFTs y Joe Rogan no lo termina de entrar en la cabeza y el tipo le dice lo siguiente. Le dice, cuando tú invitaste a Elon Musk, hubo un momento que se hizo muy famoso en internet, que es cuando se fuman el porro marihuana juntos. Ese momento se convirtió en un NFT. Y el tipo le dice, ese NFT tuyo vale $10 millones hoy en día. Y Joe Rogan dice, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué vale $10 millones si cualquier persona lo tiene hoy en su computadora? Y el tipo le dice, mira, yo en estos días hablé con X persona, no recuerdo el nombre, pero es un cripto rico. Es un chamo de 26 años en Australia que es hipermillonario, inversionista en múltiples proyectos de NFT, es coleccionista de muchísimo arte y el tipo le dice, él fue el que compró
el arte de Beeple, que este artista es un artista muy conocido dentro del mundo de los NFTs, él compró... 65 millones de dólares. Él pagó 69 millones de dólares por un exclusivo de Beeple. Y el tipo le decía, ¿por qué pagaste 69 millones de dólares por esa pieza? Y el tipo decía, no entiendo tu pregunta. No, mi pregunta es, ¿por qué pagas 69 millones de dólares por algo digital? El tipo dice, es que no logro entender tu capacidad de no verlo. Y el tipo le dice lo siguiente. Hoy en día se están construyendo miles de museos y se están pagando millones y millones de dólares por terrenos virtuales para construir museos donde la gente va a pagar entrada y en el fondo de ese museo va a estar expuesto mi Beeple. Es decir, yo creo que este que yo compré es un arte que va a costar $1 billón en los próximos 10 años. Es decir, entender cómo conecta todo tiene muchísimo sentido. Sí. Ahora, hay demasiadas cosas que responder sobre eso que a las marcas le van a competir y a las sociedades le van a competir. Ese episodio de Joe Rogan, la lógica es que lo esté vendiendo Joe Rogan, claro, que es el creador y el dueño de la imagen. Claro. Entonces, la autoría del uso de los derechos detrás de cada uno de estos es una discusión profunda que vamos a hacer y vamos a tener en la vida. Porque entender los derechos de uso de estas cosas... para los derechos de explotación, qué incluye el token, porque claramente un NFT es un token que el dueño que lo crea es que define sus posibilidades. Sí. O sea, si tiene un espacio físico, si no tiene un espacio físico, y qué propiedades le da ese NFT. No necesariamente con usted comprar el NFT de la imagen no sé, de una pieza de la Mona Lisa, si existiera, significa que usted tiene el derecho de explotación comercial de esa imagen. Entonces hay una cantidad de cosas que iremos aprendiendo con el futuro, pero eso nos hace entender que sin duda las marcas, el metaverso y el mundo NFT están totalmente interconectados y ya no es una conversación del arte digital para los creadores digitales. Es una conversación que le impacta a todo el mundo, sea cual sea su área comercial o de especialista. Sí. Esto nos hace, Juan, crear una nueva sección en esta nueva versión de Vacílate Esto Podcast, que es explicar el blockchain. Y sobre eso hemos discutido mucho, sobre el tema de que el blockchain tiene una conversación que empieza a abarcar a muchas personas, pero que pareciera estar solamente atribuido a sus expresiones monetarias. Sí. Y detrás del blockchain hay mucha tecnología que necesita ser explicada. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta sección, desde nuestro punto de vista y con las limitaciones que podamos tener, es explicar las tecnologías de los proyectos que más nos llaman la atención en el blockchain. A mí y lo discutimos full antes de empezar a grabar y cuando estábamos pensando en esta sección, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando tú mencionas, no a los expertos, a cualquier individuo, la palabra blockchain, inmediatamente la persona piensa en Bitcoin o piensa en criptomonedas, ¿no? Pero lo que la gente desconoce realmente es que detrás de cada criptomoneda hay un proyecto, o sea, hay tecnología, hay un pensamiento profundo. Yo siempre pongo la analogía siguiente, es cuando tú decides, yo te digo a ti, John, yo voy a montar un restaurante. Sí. Invierte en este restaurante. Sí. Tú como McDonald's. Sí, tú dices, bueno, ya va, déjame averiguar varias cosas. Déjame saber qué restaurante quieres montar, de qué tipo de comida, en dónde lo vas a montar. Su potencial consumidor. La cantidad de personas interesadas en, por ejemplo, si fuera un McDonald's, en hamburguesas en ese momento, la saturación de mercado. Si tú investigas una cantidad de cosas y esa cantidad de cosas te ayudan a ti a tomar la decisión realmente si eso es un proyecto que te interesa. Y sí, gran parte de la blockchain está muy montada en las criptomonedas y mucha gente, desde mi punto de vista, ha perdido una cantidad de dinero absurda porque no tienen idea los pensamientos, las ideas y los criterios que hay detrás de cada proyecto. Entonces yo creo que una de las cosas interesantes de esta sección es que no vamos a hablar de nada financiero, no vamos a hablar de monedas, no vamos a hablar de tecnología, pero sí vamos a hablar de la tecnología detrás de los proyectos y las intenciones que hay dentro de la blockchain para que estos proyectos hoy en día se lleven a cabo. Porque la blockchain no está en la conversación del trading de monedas. La blockchain está en la conversación de las compañías. Sí. Toda gran compañía en el mundo tiene un proyecto blockchain. Todas. Hoy en día todas. Toda compañía en el mundo tiene la potencialidad de estar construyendo una visión descentralizada de su negocio. Un sistema operativo. Sí. Entonces, eso va a ser además la base
por la cual la Web.3, la Web.3 no, la Web Web3 va a funcionar. Sí. Porque todo lo que en la Web3 se va a generar va a tener una economía. Y esa economía va a suceder probablemente en la blockchain. Y hoy, para dar un ejemplo de cómo vamos a hacer eso, vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con la industria de la publicidad. Sí. Que es donde entramos coherencia. No solamente vamos a hablar de proyectos de la industria de publicidad en el blockchain, pero vamos a empezar con un proyecto de la industria de publicidad y vamos a hablar de Veracity. ¿Y por qué queremos hablar de Veracity? Porque Veracity nos va a dar pie para explicar muchas cosas que nos están haciendo como ruido o que nosotros tenemos necesidad. Lo primero, que Veracity es una plataforma que vive en la blockchain, sí. Por lo cual es una plataforma que busca ser descentralizada, que va a solucionar un problema de la vida real. Y eso es lo que queremos demostrar en esta sección. ¿Cuál es un problema de la vida real en la publicidad? Es que existen millones de dólares invertidos en publicidad en plataformas de video que nadie ve. Es decir, es probable que usted esté invirtiendo en Instagram, en YouTube, o en Twitch, o en Vimeo, dinero para que su pieza, su video de música, su comercial, su podcast o su web show sea visto. Y YouTube, amo y juez de eso, por ejemplo, le dice, aquí está tu pieza, para verlo 1000 personas cuesta esto, pero resulta ser que hay muchos bots que están destruyendo la visualización. Y hay las compañías que están pagando por publicidad, YouTube vive de eso, Google vive de eso, que no están teniendo retorno por la tecnología y la calidad de quién realmente está viendo esto, si lo están viendo robots o lo están viendo seres humanos. Y aquí, John, el gran afectado en este caso es los anunciantes, porque el anunciante obviamente tiene el objetivo de que su publicidad, su anuncio, su mensaje lo vean X cantidad de personas. La plataforma, en teoría, cuando te entrega los resultados, yo digo, yo tengo esta pieza de video, yo quiero que 10,000 personas lo vean y eso me cuesta a mí $3 para que 10,000 personas lo vean. Yo le pago $3 a la plataforma y luego la plataforma me dice, aquí están 10,000 Es decir, personas. Es juez y parte. Sí, y te dice, aquí hay 10,000 personas que te vieron, pero la realidad es que de estas 10,000, 8,500 eran robots. Robots que existen hoy en día, cuyo objetivo, para lo cual fueron creados, es ver publicidad como si fueran un humano. Y eso es un gran problema que tiene YouTube, que tiene Google y que tienen todas las plataformas hoy en día que conocemos. Absolutamente todas. Inclusive ya hay muchísimos bots minando Twitch. Así que al principio lo decíamos, es una plataforma de streaming, pero ya hay bots que se conectan en tiempo real con inteligencia artificial, se comportan como un humano y supuestamente es una persona interactuando en tiempo real, pero es un robot. Claro, entonces mira la profundidad de lo que estamos hablando acá. Google, Facebook, YouTube, Amazon, Twitch, las grandes plataformas globales de Internet viven de la publicidad. Total. De la publicidad que pagan los anunciantes que están siendo engañados porque la mayoría de sus comerciales de video son falsos. Ese es el problema que hay. Donde el quality of viewing que están garantizando estas plataformas está comprometido. Además, ellos son juez y parte. Ellos son los que te venden y los que te dicen los resultados. Sí. Hay compañías que se encargan de hacer esto, de chequear, que son compañías terceras, pero ese es justamente el problema que viene a solucionar Veracity, que además está en el blockchain, es plataforma blockchain y se está en el blockchain solucionando un problema de visionado. El gran producto que tiene Veracity se llama Proof of Viewing, donde ellos van a garantizar por tecnología que la persona que está viendo es un humano y que vio por lo menos el 80% de la pieza que tú estás allí. Y a partir de allí te pagan. Pero aquí es donde está la genialidad de estas cosas, Juan. Porque te pagan, al anunciante le cobran la efectividad de una persona real y a la persona que está viendo le pagan. Es decir, hay una distribución del dinero. No está centralizado en una compañía como YouTube, sino si tú eres el que ve, yo te voy a pagar por esa atencionalidad y tú eres el que necesita que él vea, yo te voy a cobrar por esa atencionalidad y te voy a gestionar los resultados garantizándote que no sea un robot. Claro, y esa es la clave. Porque yo te he escuchado hablar y tú inmediatamente voy y decía, bueno, ya alguien va a crear un bot cuyo rol es especializarse en ver el 80% de un video. No, recordemos que esto está en blockchain y al estar en blockchain todo esto es
una cantidad de computadoras en el mundo validando que realmente una persona es la que está viendo ese video. Entonces, tecnológicamente resuelves el problema, te blindas del problema actual que tienes de bots, pero además, y esto a mí es lo que me parece interesantísimo de ese proyecto, es que le das un incentivo a ambas partes, que es la promesa de la Web3, donde todo el mundo es copartícipe de los beneficios de cualquier proyecto. Mi responsabilidad es ver el video, pero yo por eso gano, y el anunciante logra su objetivo de que el 80% de su video por lo menos se vea. Y mira qué interesante estas ideas de montar plataformas en comunidad. Lo hablábamos con el caso de los Monsters. Que tiene que ver, ok, ¿cómo le pagan a esa persona? A la persona que ve. Le pagan por ver el 80%. Inclusive solamente puede ver comerciales. Él puede decir solamente ver comerciales y le pagan por eso. A él le pagan, obviamente, con un token. Claro. Y esa persona al que le pagan con ese token quiere que ese token valga. Claro. Entonces ese va a ser un evangelizador del proyecto. Claro. Entonces eso es lo que hace que una comunidad tenga impacto o no. Esta misma plataforma, Veracity, que está ya funcionando en este momento que usted está viendo este video, está funcionando en YouTube, Twitch y... ¿qué más me falta? YouTube, Twitch, bueno, y Vimeo. Está en YouTube, Twitch y Vimeo, por ejemplo. También va a estar en los eSports. Es decir, una de las cosas que nosotros prevemos que va a suceder en los próximos tiempos es volcar a las marcas en patrocinios en el mundo de los eSports. Y ahí va a suceder también la necesidad de visionado, de garantizar el visionado y monitorear y analizar ese comportamiento. Entonces, hay una tecnología blockchain que ya hoy día existe, que está orientada a solucionar un gran problema que tiene el mundo, que es las estafas de la pauta publicitaria en video, en YouTube, Vimeo y Twitch. Es decir, el blockchain no es solamente una criptomoneda, sino es plataforma y tecnología para solucionar problemas. Cuando tú escuchas esto, la primera pregunta tú dices, ok, pero esto atenta de frente contra el modelo de negocios de YouTube, de Vimeo, de o sea, ¿por qué estas plataformas van a permitir que esto pase? Yo creo que eso es algo que vamos a ver en el mediano plazo. Tengo una pequeña idea que se me acaba de ocurrir, Juan. A ver, si bien es cierto, Veracity no le paga a YouTube, no. Pero el anunciante para estar en YouTube, eso que Veracity va a verificar, sí le paga. Es decir, yo tengo que estar en YouTube. Es decir, Veracity no tiene como estructura desmejorar a YouTube como plataforma publicitaria. Tiene como estructura evaluar que los robots que no son de YouTube, vale la pena decir eso, los robots no son de YouTube ni de Twitch, los robots son de terceros, destruyan la credibilidad de lo que está haciendo YouTube. Entonces YouTube puede encontrar un beneficio allí. Sí, puede que el dinero, inclusive puede que el dinero que el anunciante está poniendo en la plataforma realmente cobre mucho más valor. Y luego Juan, si esto es un proyecto que a ti te interesa, es un proyecto que tú quieres apoyar. Es que yo creo que esa es la clave. Nuevamente, yo creo que todo el tema de la blockchain está montada en la descentralización y en la comunidad. Tú lo decías hace rato. Si yo hoy en día, yo por ver un video me pagan y ese video yo recibo un token o en palabras más conocidas recibo una criptomoneda y esa criptomoneda luego se va a revalorizar en el tiempo porque muchas personas lo van a ver y lo van a utilizar, a mí me interesa ser un evangelista de esto. La misma comunidad define el valor del precio. O sea, el valor del precio de la moneda que tienes hoy en día. Yo me beneficio, se beneficia el anunciante e inclusive se beneficia YouTube porque ahora tiene calidad de views mucho más grandes. Juan, vacílate esto. La industria de la publicidad es una de las grandes industrias del mundo. Pero nada más ponle volumen de que todo Facebook vive de esa industria. Claro. Todo Google vive de esa industria. Entonces, Veracity sí funciona y sí cumple con que la comunidad lo use, que eso es algo que va a tener que demostrar. Probablemente la comunidad no lo usa y se acabó el proyecto. Si hace que su comunidad existe, está mordiendo una industria millonaria. Claro. Entonces, ese proyecto blockchain puede tener sentido. Sí, esa es la clave. Entender la visión que hay detrás del proyecto y como lo decíamos al principio, cuál es el problema real que resuelve en el mundo en el que vivimos. Si eso tiene una buena premisa, yo creo que realmente hay una oportunidad de yo participar en esa comunidad. Para el momento que estamos grabando esto, el token es BRA, no para el momento que estamos grabando esto, sino siempre es BRA, pero ya cotiza en todas las plataformas. Casi todos los exchanges. En todos los exchanges que participan. Entonces, nada, blockchain no es solamente criptomonedas. Es tecnología y es el poder de transformar la comunidad, la sociedad como la conocemos. Esto es
Vacílate esto podcast, Vacílate esto podcast. que es una versión extendida. Yo anticipo y creo que probablemente este nombre se lo cambiemos otra vez en 6 meses. Coño, ojalá que no, pana, porque tú sabes lo que es jodido, construir una marca. Y la hemos estado cagando tanto. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Somos profesionales asesores de construcción de marcas. Ensayo y error. Llévatelo. papá.